una alegría como siempre hablar con mi profesora Alicia Benmergui. Hola Alicia. Bueno, muchas gracias, me honra mucho que me digas mi profesora. Hombre, es que es verdad, esos días inolvidables en la AMIA. Un saludo a los compañeros, que a lo mejor alguno nos está escuchando, esas clases maravillosas que tuve la suerte de recibir. Bueno, siempre lo digo cuando hablo contigo, pero es que es verdad. Pero en este caso no vamos a hablar de nuestras cosas, Alicia, sino de ese camino de los judíos hacia Occidente, y creo que nos situamos en Francia, ¿no? Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque lo último que yo conté es que es la marcha de los judíos hacia Occidente, hacia Francia, hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, pero en algún momento volveremos, porque en realidad es que los judíos se sitúan en distintas ciudades, van a tener distintos centros, y entonces acá en lo que yo me doy cuenta mirando esta historia, es que es una historia muy fascinante, muy variopinta, son diásporas de diásporas, escribió un historiador, lo escribió con respecto a los sefaradíes. Bueno, con respecto a los ashkenazíes es la misma historia, son distintos grupos, van a tener distintas nacionalidades. Acá aparece el judío, aparece estas divisiones que se van a producir dentro del judaísmo, que todavía existen y que siguen sonando fuerte, y a veces con distintas fases de un mismo problema. Aparece el nacionalismo judío, el sionismo, aparece un antisemitismo feroz que va a recorrer toda Europa, se va a expresar en el caso Dreyfus en Francia, y también en los pogroms que van a tener lugar en la zona de residencia en Europa. Después va a ser terrible en la durante la Primera Guerra Mundial, todas las cosas que les pasan a los judíos ahí en Europa Oriental, y después con el surgimiento de la Unión Soviética. Así que la historia judía tiene una serie de avatares, y ahora quiero hablar un poco sobre los judíos de Francia. ¿Por qué voy a hablar sobre los judíos de Francia? No, pues son muy importantes, porque en algún momento vamos a hablar otra vez del caso Dreyfus, pero para eso primero tenemos que contar la composición de los judíos franceses. ¿Hasta ahora conté todo con claridad? Absoluta. Me pregunto en qué época te vas a situar. Me voy a situar a principios del siglo XIX. Bien. En realidad para atrás es mucho. En historia se va y viene, pero bueno, cualquier cosa que yo no esté diciendo la fecha, pero recordad, ¿sí? Por favor. Vale, porque acá hay que hablar. No hablamos de Napoleón, ¿no? Es después de Napoleón. Sí, hablamos después de Napoleón, pero acá existen varias cuestiones que es necesario contarle a la gente. Hay que decir que hay una comunidad judía que se llamó los judíos del Carpentras, que también se los llamó los judíos del Papa, que estaban en el sur, y estos judíos, la mayor parte de ellos fueron de origen sefaradí. Y estos judíos de origen sefaradí participaron en las luchas napoleónicas, participaron en la Revolución Francesa y han tenido una importancia muy grande. Después han tenido que ver en esta reunión, en este Sanedrín que convocó Napoleón para darles a los judíos el tema de si les daba o no les daba la emancipación. Esto es una cosa muy interesante. Y también están los judíos de la Alsacia y la Lorena, que eran judíos ashkenazim, que eran campesinos, eran absolutamente ashkenazim, y eran mirados con bastante desprecio por los otros, porque eran muy rústicos. Eran mirados así. Bueno, estas cosas entre los judíos, como en todos los grupos, siempre han existido. Y bueno, y después empiezan para principios del siglo XX, cuando después Francia se va a convertir en la ciudad luz, va a haber una emigración bastante importante a París de muchos judíos, de judíos que van a ir de Alemania, todavía Alemania no existe, Alemania se transforma en un país
en 1870, después de la guerra franco-prusiana, pero hay judíos que han llegado antes, hay judíos que han llegado, por ejemplo, el fundador de Citroën, el más francés de todos los coches, que es un judío que viene desde los Países Bajos. Vienen judíos de Rusia, la familia Efrusi, no sé si vos leíste el libro La liebre de los ojos de ámbar. Me encantó y hablamos de él en la radio, es un libro que les recomendamos. Ah, sí, bueno, pero yo voy a trabajar sobre esto, pero es trabajar sobre una historia increíble, que es la historia de esta familia, que son judíos que emigran de Polonia, que se van a Odessa, que hacen fortuna y que después se van a vivir a París. Y está también la migración de los Hirsch. Y entonces hay todo un grupo de familias extremadamente ricas y poderosas, porque no vamos a hablar de los Rothschild, y después vamos a hablar de los Pereire, que son los descendientes de Rodríguez Pereira, el que inventa un judío que se va de España, después se va a Portugal, inventa el lenguaje para sordos, después se va a Francia, y el rey de Francia lo recibe, y sus nietos van a cambiar el Rodríguez Pereira por el Pereire, son los hermanos Pereire, y van a ser socialistas, me olvidé la palabra, sensimonianos. Así que es un mundo ese muy variopinto. Pero ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que los Efrusi, después van a llegar más tarde los Camondo. Los Camondo son judíos de Turquía, son judíos de origen sefaradí, que el apellido se los da la Casa de Saboya, es el título de condes de Camondo. Son grandes constructores, los Rodríguez Pereira fundan un banco de pequeños ahorristas, son rivales de los Rothschild. Es un mundo por eso te digo, es muy difícil explicar en pocas palabras estos grandes de grandes fortunas. Van a generar un sentimiento que van a tener que ver mucho con la cultura, van a tener mucho que ver con los grandes negocios, pero que van a generar también un fuerte sentimiento antisemita, que esto se va a expresar sobre todo en el caso Dreyfus. Pero también llegan otros judíos, que son inmigrantes pobres, que van a vivir en el barrio, en lo que se llama ahora el Pletzl, que es el barrio más viejo de París, que es el que está cerca de, siempre me olvido los nombres, cerca de donde tuvieron todos los hechos históricos en Francia, la Revolución Francesa, la Bastilla, el Marais, en el viejo barrio de Marais, porque en Marais está la parte donde fue la más vieja historia de Francia. Y estos judíos que van a llegar al Marais van a ser judíos muy pobres. Viven así en una especie de conventillos, como se les dice acá, todos encimados en habitaciones, escapan de la miseria, de la desgracia y se van a instalar ahí. Así que es una mezcla de judíos que los que se escapan, no sé si se escapan, pero los que vienen de Prusia, la familia Reinach, y después van a llegar otros. Esto, fin del siglo XIX, van a llegar los padres de Bergson, el historiador de Levi Brühl, de Levi Strauss, de Durkheim, el fundador de la sociología clásica. Entonces, después va a estar la familia de Bernard Lazare, va a estar Crémier. La familia de Crémier era muy vieja en Francia. Crémier es el que le dio la nacionalidad francesa a los judíos de Argelia y con eso lo marcó para siempre. Estoy intentando establecer las relaciones entre estas familias y quería comentarte antes, cuando hablabas de que esta gran influencia, esta aportación a la grandeza de Francia de estas familias también provocó antisemitismo, ¿no? Como suele suceder, aunque ellos se esforzaran, por lo menos en el caso de los Camondo, los Efrusi, por compartir lo que tenían con el pueblo francés,
bueno, pues siempre despertaron envidias, ¿no? Y antisemitismo, como decías. Sí, sí. Bueno, van a estar algunos de los, ya te dije, el fundador de los coches Citroën era un judío, me olvidé su apellido ahora, que vino creo que de Ámsterdam o algo por el estilo. Todos estos judíos se dirigieron a Francia, porque en ese momento Francia era, y París era la suma de la civilización, de lo mejor que podía ofrecer la civilización en esa época. Incluso él después Freud estudia también ahí, se instala por un tiempo. Entonces, acá ocurren varias cosas, porque esto va a tener que ver con lo que va a pasar en el caso Dreyfus. Son familias muy poderosas. Francia es un país, aunque nosotros creamos lo contrario, donde el dominio social y en cierto modo económico, en ciertos aspectos, lo siguió conservando la aristocracia francesa, la antigua nobleza francesa, aunque no siempre la mira Francia como la tierra de los derechos humanos. Digamos que hubo cierto nivel de lo que significaba lo mejor que Francia tenía para ofrecer, que estaba dominado por esta aristocracia y por esta nobleza, que era profundamente reaccionaria y que era profundamente católica y profundamente antisemita. Y por otro lado también genera el tema de la emancipación, cuando a la muerte de Napoleón y el Congreso de Viena, todos los judíos pierden todos los derechos que les había otorgado Napoleón, que es la emancipación. Los únicos judíos que no la perdieron fueron los judíos de Francia y los judíos de lo que es Holanda hoy en día, ¿cómo se llamaba? Las tierras, no me acuerdo cómo era, pero bueno, ellos fueron los únicos que no perdieron su identidad, su derecho a ser ciudadanos. Después todos los otros lo fueron perdiendo y lo fueron consiguiendo relativamente. Y entonces tenemos una gran población, no sé si eran tantos tampoco, porque para 1894 había 40.000 judíos en Francia, esto es decir mucho, y gran parte de ellos eran muy pobres, vivían en una condición de gran miseria. Estamos hablando de París, o eran pequeños artesanos, o pequeños, todavía está este barrio hoy en día, todavía existe porque después también vivían ahí los judíos cuando entraron los nazis, se los llevaron. Y están por otro lado los otros, que tienen unas fortunas enormes, que son grandes coleccionistas de arte. No por nada el libro se llama La liebre de los ojos de ámbar. Bueno, pero también Alicia, también sufrieron la Shoah, esas familias poderosas. Sí. Sí, porque, pero los Efrusi tuvieron descendientes, los Camondo no. Sí. Los Camondo, con ellos se terminó la historia, con el asesinato de la hija de los últimos Camondo, ya prácticamente casi terminada la guerra, en 1945. La hija de los Camondo y los nietos fueron asesinados en Auschwitz también, así que sí, tenés razón. Lo que creo que los judíos de ahí aprendieron es que por más rico y poderoso que seas, el tema de esta marca de ser judío es algo que permanece. Y yo diría, no es un comentario ni amargo ni resentido, yo no lo soy. Yo siempre digo que los antisemitas el problema lo tienen ellos. Sí, alguna vez lo padeceré, pero en general es un problema que tienen ellos. Lo que dijo Hobsbawm, vos sabés quién es Hobsbawm, uno de los principales historiadores en el mundo, era un judío inglés,
y a pesar de comunista, y a pesar de que él dijo que vos podías querer hacer el esfuerzo de dejar judío, que lo que pasa es que los de afuera no te lo permitían. Así que él no renegó de quién era ni se avergonzó de eso. Pero bueno, es cierto, y en este momento también, vos lo sabés muy bien, existe una fuerte renovación o reaparición de este antisemitismo y de este racismo, que bueno, sí, los judíos somos los primeros candidatos, pero bueno, también se hace sentir con los inmigrantes, digamos que como que hay un viejo chiste que dice, no sé si te acordás o lo conoces, del canario con el que entraban a la mina, a las minas, a ver si había gases. Entonces los judíos eran como el canario. Sí. Si había gas, corrían peligro todos. Y en general el racismo y el antisemitismo es algo que finalmente perjudica a toda la sociedad en su conjunto. Y es una de las primeras señales de alerta cuando surgen totalitarismos, ¿no? Y el fanatismo. Exactamente. Hitler no dejó entrar a los judíos a las Olimpiadas. Los negros tampoco pudieron estar. Y a pesar de que hay musulmanes que son nazis, los musulmanes también eran y son profundamente despreciados. Así que, pero bueno, confusiones existieron siempre. Lo cierto es que esta judería francesa tuvo sus rasgos propios. Muchos de estos judíos fueron benefactores. Los Pereire eran al ser socialistas sensimonianos, les daban a los que aportaban para los bancos, trataban de repartir las ganancias, pero lo que es importante señalar es que muchos de ellos tuvieron que ver con el tendido. Las grandes fortunas que construyeron estaban relacionadas con los ferrocarriles que se construyeron, con las líneas de barcos, el transporte de los barcos, las construcciones de puentes. Digamos, hay un historiador francés que dice que muchos de ellos y estos capitales fueron empleados en la modernización de Europa. Estos grandes capitales fueron utilizados para esto, los Oppenheimer, es decir, toda una vasta parte de estos capitales judíos fueron empleados en esto. La historia de los Pereire es una cosa de lo más interesante para ver, además de que estaban totalmente peleados con los Rothschild, porque ellos habían empezado juntos, pero habían sido como empleados. Así que hay todo una historia, y después tiene que ver con las conversiones, tiene que ver con qué les pasa a estas familias, y por otro lado a los pequeños judíos, que bueno, ya lo dije, muchos de ellos eran beneficiados por pues se construían hospitales y todo eso, pero en general fue una vida difícil para estas masas empobrecidas, y más allá de eso, bueno, esto será muy visible después con el tema de el caso Dreyfus. Y después fue muy doloroso para los judíos, porque gran parte de los judíos de la Alsacia, cuando va a tener lugar la guerra franco-prusiana, muchos judíos alsacianos se fueron de Alsacia. Estos eran judíos que hablaban yiddish. Que es un yiddish bastante distinto al que hablaban los judíos de Polonia o los judíos rusos. Vos sabés que el yiddish tiene sus propias variedades de lugares y de espacio, pero lo cierto es que estos judíos abandonan la Alsacia porque no quieren ser alemanes, porque los alemanes en la guerra franco-prusiana se habían apropiado del territorio de la Alsacia y la Lorena. Así que gran parte de los judíos alsacianos y de los judíos importantes franceses fueron grandes patriotas franceses y lucharon para que ese territorio sea recuperado. Y una de las mejores pruebas de esto es la familia Dreyfus. Habitualmente los judíos no entraban al servicio militar, y sin embargo este joven Dreyfus, Alfred, cuya familia también era alsaciana y se va de Alsacia, se va a París,
entra al servicio militar como un buen patriota francés para recuperar ese territorio que se había perdido en esa guerra. ¿Quieres que lo dejemos aquí, Alicia, y continuemos el próximo programa o quisieras concluir con algo en concreto? Con algo en concreto, decir que esta es una historia muy difícil de contar porque estamos hablando de distintos grupos, de distintos sectores sociales, de lo variopinta que es esta sociedad judía que está establecida, pero bueno, del surgimiento del nacionalismo, del sionismo, de toda una serie, digamos, político, porque ya sionismo ya había habido de antes, que es difícil de contar, pero que lo hace extremadamente interesante, por lo menos para mí, y para reflexionar un poco sobre todas estas cosas. Bueno, yo creo que lo cuentas maravillosamente y esperamos con impaciencia ya el próximo programa. Muchas gracias. Gracias para vos y hasta un próximo encuentro. Y cariños para Jorge también.